Trabajo como enfermera en la unidad de postoperatorio del hospital más grande de mi ciudad. Es un lugar al que llegan pacientes desde cientos de kilómetros de distancia para operarse aquí. La razón es sencilla. Nuestros cirujanos tienen fama de ser los mejores. Algunos incluso dicen que son los mejores del país. Eso es lo que se les cuenta a los pacientes. Lo que no se les dice, lo que tenemos estrictamente prohibido decir, es que este hospital está lleno de presencias, de cosas que no encajan en ninguna explicación médica, de sombras que aparecen cuando las luces están bajas y los pasillos se quedan en silencio. Supongo que si lo piensas fríamente, no debería sorprender a nadie. En un hospital, la gente muere, a veces de forma tranquila y otras no tanto. Y cuando alguien muere, algo queda atrás. Tal vez no sea exactamente un fantasma. Quizás solo sea un fragmento de lo que fueron, algo que la ciencia aún no puede explicar. A lo largo de los años he vivido situaciones que me han puesto la piel de gallina. Algunas incluso me han llevado al borde del pánico absoluto. Pero en un hospital ese tipo de reacciones no están bien vistas. Aquí se espera que mantengas la calma, que sigas con tu trabajo, que no pierdas el control. Así que aprendí a tragarme el miedo. Recuerdo muy bien lo que ocurrió hace unos meses con una paciente ingresada en una habitación compartida de 4 camas. Me llamó con voz temblorosa y me pidió que me acercara. Me dijo que no podía dormir porque sentía que había otras 3 personas en la habitación ocupando las camas de alrededor. Decía que las oía hablar entre ellas, susurrar e intercambiar frases en voz baja. Lo extraño era que esa noche ella estaba completamente sola. Corrí las cortinas una por una para mostrárselo. Las otras camas estaban vacías. No había visitantes, no había personal. Solo estábamos ella y yo. Intenté tranquilizarla, asegurándole que no había nadie más allí. Pensé que el episodio quedaría como una anécdota más, hasta que unas semanas después, otra paciente distinta en la misma habitación me dijo exactamente lo mismo. Usó las mismas palabras. Describió los susurros. Dijo que no la dejaban dormir, que sentía presencias en las otras camas. Cuando la escuché, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Aún así, hice lo que se espera de mí. Le dije que la habitación estaba vacía y que probablemente su mente le estaba jugando una mala pasada. Las personas que se están recuperando de una cirugía ya tienen suficientes preocupaciones: dolor, rehabilitación, medicación, fechas de alta. No necesitan añadir fantasmas a la lista. Por eso, entre el personal, estas historias no se cuentan en voz alta. Con el tiempo, empecé a oír comentarios entre algunas compañeras del turno de noche. Decían que evitaban dormir en un pequeño almacén que usamos durante los descansos. Según ellas, habían tenido demasiadas experiencias desagradables allí. Cuando les pregunté, me dijeron que tenían pesadillas horribles, que sentían como si alguien estuviera en la habitación con ellas, como si algo se quedara de pie observándolas mientras dormían. Yo sinceramente no creía en nada de eso, así que una noche durante un turno nocturno decidí dormir allí para demostrarme a mí misma que todo eran sugestiones. Fue un error. Aquella noche tuve el sueño más realista de toda mi vida. Soñé que despertaba en ese mismo almacén y sentía claramente que no estaba sola. En una esquina de la habitación se distinguía una silueta oscura, apenas visible con la escasa luz. Intenté encender la luz. No funcionaba. Intenté abrir la puerta. No se movía. Y aunque ahora me parece absurdo, dentro de ese sueño que se sentía completamente real, decidí volver a tumbarme y cerrar los ojos. Mientras lo hacía, sentía cómo aquello se acercaba poco a poco. Desaparecía y reaparecía cada vez más cerca. Sentía mis ojos abiertos, incapaz de moverme, mientras esa presencia se colocaba justo encima de mí, observándome. Permaneció así durante lo que parecieron horas, mientras yo luchaba por mover un solo músculo. Cuando por fin reaccioné, di por terminado mi descanso y volví al trabajo antes de tiempo, intentando borrar esa experiencia de mi mente. Nunca más volví a dormir en ese lugar, pero lo peor aún estaba por venir. Hay otro episodio que todavía me persigue, especialmente ahora, mientras me preparo mentalmente para entrar en otro turno de noche dentro de unos minutos. Ocurrió la semana pasada, durante una guardia nocturna especialmente tranquila, demasiado tranquila. Estaba en la sala de descanso, intentando despejar la cabeza, cuando otra enfermera empezó a contarme algo que desde entonces no he podido sacarme de la mente. En la unidad tenemos una sala para el personal. Es pequeña, con 2 sofás viejos y un televisor que casi nunca funciona bien.
Durante el turno de noche, algunas enfermeras entran allí para dormir un poco durante los descansos y solemos intentar no despertarlas. Ella estaba durmiendo en uno de los sofás cuando una luz intensa la despertó de golpe. Justo al lado hay una habitación contigua con un baño y unas taquillas, así que asumió que alguna compañera había entrado y había dejado la luz encendida. Miré hacia la puerta, me dijo. Ya sabes que tiene esa pequeña ventana de cristal por la que se puede ver al otro lado. Asentí, la veo todos los días. Pues había una mujer al otro lado del cristal, de pie, mirándome. Sentí un escalofrío inmediato al escuchar eso. Quizá era porque estábamos en turno de noche. Quizá porque en menos de una hora yo misma iba a intentar dormir en esa misma sala. Pero no me estaba mirando exactamente a mí, continuó. Era como si mirara al frente, sin expresión. Lo primero que me llamó la atención fue su pelo. Era un peinado muy anticuado, nada que ver con lo que se lleva ahora. Podría ser de los años 70 o incluso anterior. Tragué saliva mientras la escuchaba. Llevaba unos pijamas sanitarios azules con rayas finas y un gorro de enfermera, sabes, de esos que ya no usa nadie. Y los pijamas eran iguales a los que tienen expuestos en el vestíbulo, los antiguos, los de cuando se inauguró el hospital. Podía verlo todo con claridad en mi cabeza, como si yo misma hubiera estado allí. En ese momento, otro enfermero entró en la sala y nos miró con curiosidad. ¿De qué habláis?, preguntó. De fantasmas, respondí sin pensarlo. Se rió con desdén. ¿Todavía creéis en esas tonterías? Nos miramos la una a la otra sin decir nada. Él llevaba poco tiempo en la unidad. Aún no había visto lo suficiente. Y además, hay personas que simplemente no parecen percibir estas cosas. Ella continuó con su relato. Pensé que sería la enfermera de las vías intravenosas. A veces entran de noche y usan el baño, así que le grité, «Oye, ¿puedes apagar la luz? Estoy intentando dormir». Pero no reaccionó, no se movió, no parpadeó. Hizo una pausa antes de seguir, así que me tapé la cabeza con la almohada y traté de volver a dormirme. Pero cuando desperté más tarde, la luz seguía encendida. Pregunté a todo el mundo y nadie había entrado en esa sala durante la noche. Además, esa habitación se mantiene cerrada con llave. No podía ser una paciente. Respiró hondo. Más tarde vi a la enfermera de las vías intravenosas y no iba vestida así. Así que sí, estoy bastante segura de quién era. Según le habían contado, aquella mujer era el espíritu de una enfermera que había trabajado allí hacía décadas. Murió en un accidente de tráfico, volviendo a casa después de un turno de noche. Se había quedado dormida al volante. Una compañera más veterana reconoció la descripción sin dudarlo. Desde entonces, la enfermera que me contaba la historia jamás volvía a conducir cansada. Cada vez que empiezo a notar que se me cierran los ojos, me dijo, pienso en esa enfermera con el pelo rizado y gris, mirándome a través del cristal. Y se me quita el sueño de golpe, mejor que cualquier café. Cuando terminó, algo encajó en mi cabeza. Eso es muy raro, le dije. Anoche, una paciente de la habitación 14 me dijo que veía a alguien asomarse por la puerta, que a veces se quedaba ahí mirándola durante un rato. Dijo que tenía un peinado antiguo y pijamas antiguos. Pensó que era un fantasma o una alucinación. En la unidad de postoperatorio, las alucinaciones no son raras. Algunos medicamentos pueden provocar delirios, sobre todo en pacientes mayores. Pensó que era por el analgésico fuerte, añadí, así que esta noche solo le hemos dado paracetamol. Buena decisión, respondió ella. Me excusé y decidí ir a revisar a mis pacientes, sobre todo a los de la habitación 14. No me sorprendió tanto como debería haberme sorprendido ver a una mujer con pijamas azules de rayas y un gorro de enfermera de pie en la puerta de la habitación. Estaba observando a los pacientes. A pesar del terror que me paralizaba, empecé a caminar hacia ella por el pasillo con las piernas temblándome. La mujer giró la cabeza lentamente para mirarme y se alejó, internándose por el pasillo lateral al final de la unidad. Corrí tras ella. Necesitaba verla de cerca. Necesitaba demostrarme que era real. Cuando llegué al final del pasillo y miré a la izquierda, había desaparecido. Solo habían pasado unos segundos. Corrí hacia el siguiente corredor. Era mucho más largo. No podía haberse desvanecido tan rápido, a menos que hubiera entrado en alguna habitación. Pero tampoco estaba allí. Con el corazón golpeándome el pecho me negaba a aceptar lo que estaba ocurriendo. Los fantasmas no existían, no podían existir.
La habitación 9 era la única opción. Entré rápidamente. Todos los pacientes estaban despiertos. Eran las 3 de la madrugada. Nadie debería estarlo. Hace mucho frío, dijo la paciente más cercana a la puerta. ¿Podría traerme una manta? Asentí, y la mujer casi gritó del susto. Dios mío, exclamó. No la había visto ahí. ¿Con quién estaba hablando?, le pregunté. Con la otra enfermera, la que acaba de entrar. ¿A dónde fue? Sentí algo detrás de mí, una presencia. Me giré justo a tiempo para ver una forma difusa moviéndose y desapareciendo como humo arrastrado por el viento. No quise decirle la verdad. Le prometí una manta caliente y salí de la habitación. Esa noche nadie en esa habitación durmió bien. Decían sentir que había alguien acostado en la cama de al lado, aunque estuviera vacía. Entonces me di cuenta. Era la misma habitación donde los pacientes decían oír a otras personas, solo que esta vez realmente estaba llena. Después de aquella noche no volví a ver a la enfermera fantasma, y aunque debería haberme tranquilizado, ocurrió justo lo contrario, porque lo verdaderamente aterrador no es ver algo inexplicable, es no saber cuándo volverá a aparecer. Los días siguientes transcurrieron con una calma tensa. En la unidad nadie hablaba abiertamente de lo ocurrido, pero todos parecíamos estar más atentos de lo habitual. Mirábamos 2 veces los pasillos vacíos, cerrábamos las puertas con más cuidado y durante el turno de noche evitábamos quedarnos solas demasiado tiempo. La habitación 9 quedó marcada. Los pacientes que pasaban por allí se quejaban de frío constante, incluso con las mantas térmicas. Algunos decían sentir peso en la cama, como si alguien se sentara a su lado. Otros aseguraban oír pasos suaves durante la madrugada, y la habitación 14 simplemente dejó de usarse durante un tiempo. Una de las supervisoras decidió cerrarla por mantenimiento, aunque todos sabíamos que no era cierto. No había ninguna avería, ningún problema técnico, solo miedo. Una tarde, mientras revisaba archivos antiguos en el sistema del hospital, encontré algo que me hizo detenerme en seco. Era un registro de personal de hacía más de 40 años. Entre los nombres aparecía una enfermera con un apellido distinto al mío, pero un nombre sorprendentemente parecido. El mismo que había descrito la compañera veterana, el mismo que al parecer había muerto en un accidente de tráfico tras un turno de noche. Había trabajado exactamente en nuestra unidad. En la fotografía en blanco y negro llevaba el uniforme antiguo, pijamas de rayas azules y un gorro perfectamente colocado. Su mirada era inexpresiva, cansada, como si llevara demasiadas noches sin dormir. Cerré el archivo y sentí un nudo en el estómago. Esa noche volví a tener turno nocturno. Mientras me ponía el uniforme, no podía quitarme de la cabeza una idea que se repetía una y otra vez. ¿Y si no estaba allí para asustar a nadie? ¿Y si simplemente seguía trabajando? A las 2:30 de la madrugada, el hospital adquirió ese silencio tan característico, el de los fluorescentes, zumbando suavemente, el de los monitores marcando ritmos constantes, el de los pasos lejanos que no sabes si son reales o no. Estaba revisando medicación cuando sentí que alguien me observaba. Levanté la vista. Al fondo del pasillo, junto a la habitación cerrada, había una figura inmóvil, pijamas azules, gorro de enfermera, cabello canoso, peinado de otra época. No se movía. Esta vez no corrí. No grité, no sentí pánico inmediato. Sentí una tristeza profunda. No deberías estar aquí, murmuré sin saber por qué. La figura giró lentamente la cabeza hacia mí. Sus ojos parecían hundidos, exhaustos, como los de alguien que lleva demasiado tiempo sin descanso. Luego, sin hacer ningún gesto brusco, se dio la vuelta y desapareció tras la pared sin dejar rastro. Al día siguiente, uno de los pacientes preguntó por la enfermera mayor que había venido a verlo por la noche. Dijo que había estado de pie junto a su cama, comprobando que respiraba bien. Le ajustó la manta. Le sonrió. No he vuelto a verla desde entonces. Quiero creer que encontró la forma de irse, que de algún modo entendió que su turno había terminado por fin. Pero cada noche, cuando entro a trabajar, miro de reojo los pasillos vacíos, porque en este hospital nunca sabes si estás sola, y si alguna vez durante un turno de noche ves a una enfermera con un uniforme antiguo observándote en silencio, asegúrate de no quedarte dormida al volante cuando salgas. Yo desde luego no lo hago. Voy de camino al trabajo ahora mismo. Deséame suerte. La voy a necesitar.